Buenas tardes. Damos inicio a la sexta sesión del ciclo de narrativa del siglo XXI, que en esta ocasión se va a centrar en la novela El celo de Sabina Urraca. La ponente es María Álvarez de Villalobos, quien nos va a analizar el texto. María Álvarez de Villalobos es profesora de enseñanza media y se encuentra actualmente en un instituto de Cantabria. Aparte de ello, bueno, pues es una de las personas veteranas, ¿no?, de estos ciclos en los que prácticamente casi en todos ha aportado alguna ponencia con mucho interés siempre. Así que nada, María, cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a los que os habéis conectado. Eh, yo venía a traer una autora nueva para mí, porque la he descubierto este año, que es Sabina Urraca. Sabina Urraca es de San Sebastián, nació en San Sebastián en el 84 y se trasladó a Tenerife muy pequeña. Creció allí y estudió ya en Madrid comunicación audiovisual en la Complutense y guión en la Escuela de Cinematografía y de Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Se dedicaba al periodismo gonzo cuando empezó, es decir, a hacer reportajes para lo que utilizaba la inmersión en aquellos elementos sobre los que iba a hablar. Y de hecho esto es importante porque luego cuando empieza su producción narrativa utiliza esas experiencias. Hay un artículo que escribe que es Sudor, gritos, sangre y caca, así es un parto en casa, en 2015, y es el que usa como elemento para hablar en su primera novela, que es Las niñas prodigio, que sale en 2017. El personaje comparte el nombre de la persona a cuyo parto acudió Sabina Urraca, que es Sane, y si se lee el artículo y se lee la novela a la vez, es exactamente, bueno, prácticamente el mismo texto reproducido con un tono ligeramente distinto, pero todos los elementos que aparecen son los reales de esa visualización del parto. Es precisamente Las líneas prodigio, la que he comentado, la primera novela, la publica en 2017 y es una novela de autoficción, claro. Gana con ella el premio Javier Morote a autorrevelación. Sigue escribiendo y en 2019 empieza su labor como editora con la novela Panza de burro de Andrea Abreu. A partir del año 2020 recibe una beca del MFA y de escritura creativa en la Universidad de Iowa y empieza a centrarse en sus publicaciones periodísticas, en la columna de opinión y en el ensayo. En 2021 publica con Lengua de trapo Soñó con la niña que robaba un caballo y en 2023 un texto híbrido que conjuga la fotografía y el texto, que es Cha 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 Dueto. Eh, la última obra que ha publicado con posterioridad al celo es Escribir antes, que salió pues, hace 2 días, el 31 de marzo, y es una recopilación de diarios acerca del proceso de escritura. Me habría gustado mucho leerla para hoy, pero todavía no la he recibido porque parece que se centra bastante en la escritura, en el proceso de escritura del celo, que le costó 7 años redactar la novela. El celo, que es de la obra de la que vamos a hablar, se publicó en 2024. Yo he llegado a Sabina Urraca a través de esta novela y precisamente porque mi hermana Sofía, que no es la filóloga de la clase, de la casa, pero sí es la que lee con más avidez en la familia, y que fue a conocer a Sabina Urraca, se compró la novela y he compartido con vosotros la dedicatoria que le hizo ese día porque permite relacionarse muy bien con la temática de la obra e incluso con el final que tiene la novela, que dice: para Sofía, este pis de perra que baja por la calle escribiendo en el camino la solución a un maleficio.
precisamente del maleficio es uno de los motivos centrales que guía toda la obra. La creencia por parte del personaje protagonista, de uno de las dos protagonistas, de que ha sufrido un maleficio por parte de una persona que abusaba de ella y que por eso no puede llevar a cabo muchas de las acciones que intenta. Vamos a intentar hablar un poco de uno de los elementos que me parece clave en la lectura de la novela y a presentar un poco los personajes. Intento, por si acaso alguno de los asistentes no ha llegado hasta el final de la lectura, no adelantarme, aunque sí es verdad que comparto el último fragmento de la obra, pero me parece que aún así sí que existe la posibilidad de leerla entera y descubrir muchas cosas nuevas. Lo primero que me llama la atención es la importancia que le da Sabina Urraca a los términos que va empleando a lo largo de la novela. Hace un análisis, se basa en que hay una diferencia en el lenguaje que se emplea en los usos masculinos y los usos femeninos del lenguaje, y precisamente pues el título, El celo, hace hincapié en ese aspecto y se ve completado por el empleo del término castrar, sobre el que hace una, un análisis. Empieza en la página 38 hablando del significado que tiene el término en inglés, ¿no? Y dice en inglés, castrar a una perra se dice to get your dog fixed. To fix significa fijar, reparar, solucionar, ¿no? Con la consideración de que precisamente el proceso de castrar implica que si no está la perra castrada, no está, pues tiene un aspecto por solucionar. Y luego ya, 10 páginas, 8 páginas más tarde, hace una reflexión acerca de las diferencias entre que castren a un perro o que castren a una perra. Dice, a los perros los castran, los privan de. A las perras las esterilizan, como cuando se desinfecta el material quirúrgico o las tetinas de los biberones, llevando los objetos a un estado de pulcritud que evite que las bacterias monten una fiesta. Hay que limpiar a la perra. Ella misma, cuando está cansada como ahora, se siente como un bisturí usado muchas veces sin limpiar, tirado al suelo y recogido del suelo, vuelto a toquetear. Normal que al final se ensuciase, que generase vida. En el habla de sus abuelos, cicatriz que les había dejado ese pueblo que temían visitar, cuando algún alimento de la nevera le salía mo, se decía que había criado, ¿no? Y se establece un paralelismo entre el hecho de que un animal tenga cachorros con la posibilidad de que haya una mancha y crezca moho a los alimentos. En 7 ocasiones aparece este término mencionado a lo largo de toda la obra, y solamente en 2 no se refiere ni a una reflexión ni a una comparación, a un empleo metafórico del lenguaje, sino al momento en el que finalmente decide castrar a la perra, que realmente no lo decide ella, sino que se ve forzada por las circunstancias, porque considera eso un ataque a la libertad de su perrita. Eh, las, eh, mm, las veces a las que se refiere eh, al término de castrar, también nos hace, pues hace una referencia precisamente a esa idea, a la de romper con la posibilidad o privar a su perra de poder tomar decisiones. Entonces, uno de los fragmentos que aparece en la página 98 dice que también deja que, mientras cena huevos fritos con galletas, la perra suba 2 patas a la mesa y coma los restos de su plato. Intenta que pocas cosas se interpongan entre su voluntad y el objeto de su voluntad. No quiere castrar ninguno de esos movimientos. Nunca estará segura de si la perra la ama. Sabe que precisa de su cuidado y su compañía. Y otra vez, la siguiente vez que aparece mencionado, relaciona precisamente esos 2 elementos, el amor y el momento de, o sea, la castración, el castrar. La perra sangra de nuevo, camino de procelo. Cuando salen de paseo vuelve a atarla. ¿Es el amor la necesidad de mantener al otro con vida y junto a nosotros a toda costa,
aunque para ello haya que castrar sus impulsos. Y ya por último me queda un último fragmento en el que esta vez no se emplea el término para referirse a la perra que protagoniza la novela, sino a uno de los personajes, Mecha, que es un personaje secundario que acude con la protagonista a una reunión para víctimas de violencia y hace referencia a la situación en la que se encuentra precisamente este personaje, Mecha. Dice, Mecha enseguida reanuda el movimiento. Aparta la vista de ella. Qué agonía la de poseer. Mecha es un capricho que se le ha prendido dentro, pero qué fuerte se le agarran sus pestañas negras, dientes escorados, humo entre los labios. Un animal imposible de salvar, al que además no tiene nada que ofrecerle. Castrada, saqueada, encerrada en su cuerpo como Bienvenido en la despensa. Bienvenido era uno de los perros que había tenido la protagonista. La protagonista tiene muchas dificultades para poner nombres. O sea, a lo largo de toda la obra no le pone el nombre a la perra que tiene. De hecho, los dos personajes principales, la perra y la humana, reciben precisamente ese nombre. Tenemos a la humana, que habla, la narradora habla siempre de ella como la humana, sí, en mayúsculas, y la perra, igual. Solamente al final de la obra, cuando se ve forzada a ello, acaba por decidir el nombre que le va a poner. Toda la novela gira en torno a la violencia que siente, que ha sentido la humana a lo largo de su vida y la violencia que se ha ejercido hacia la perra hasta que le llegó a la humana. Entonces explora un poco cómo las relaciones abusivas y el maltrato físico, el maltrato psicológico, dejan cicatrices profundas en la humana. Se refleja en el hecho de que tiene síntomas corporales, pues al inicio de la novela acaba acudiendo al médico porque es incapaz de atarse los cordones, de repente le aparecen moratones por el cuerpo y no sabe cómo, y todo eso lo relaciona con esa especie de maleficio que le tiene que haber impuesto su agresor. Quería hablar un poquito de los personajes que me parecen principales, ¿no? Desde la humana y la perra a la madre de la humana, la abuela y algunos de los personajes que rodean toda la ficción. El primero de ellos es la humana se centra toda la obra en ella, no sabemos su nombre a lo largo de ningún momento. Eh, Sabina Urraca dice que precisamente quería dejar sin nombre a los personajes principales, del mismo modo que este personaje siente muchas dificultades para ponerle nombre a la perra, porque si le pone un nombre ya está eh, creando una situación que sea real. Entonces es la manera de intentar abstraer un poco lo que está sucediendo, porque no es únicamente esta humana, sino que el alcance de la obra llega mucho más allá. Eh, Elegir un fragmento en el que se describiera a la humana es bastante complicado porque a lo largo de toda la obra se va construyendo su personaje. Entonces tenemos una persona que es una mujer que está rota por el abuso y por el trauma. Está sintiendo desintegrada su identidad. De hecho, una desintegración incluso física. Ya había comentado antes que tiene dificultades hasta para atarse los cordones al inicio de la obra y que se está intentando recuperar después de una relación tóxica. Entonces tenemos un personaje que nos permite reflejar la complejidad de la experiencia femenina a partir de una lucha interna entre la sumisión a la violencia y la urgencia de recuperar su cuerpo y su vida. A lo largo de toda la obra incluso mostrará deseos de recuperar el contacto con su agresor. Y uno de los fragmentos que me parecía sintomático de cómo se presenta este personaje es el que aparece en la página 57, que dice que
En el semáforo, una niña diminuta tomada de la mano de su madre se agacha, rasca algo en el suelo, le habla lo invisible con la voz impostada del juego. ¿Tú eres mi amiga? Aquí realmente en el fragmento no lo he incluido, pero la introducción de todos los diálogos se hace en cursiva a lo largo de todo el texto. No tenemos una reproducción a través de comillas ni con un verbo adiquendi que lo introduzca, sino que se nos presenta todos los diálogos a través de la cursiva. La humana se pregunta si la ciudad sigue siendo su amiga. A los 18 años, cuando llegó a vivir allí desde la isla, se adaptó enseguida al ritmo de sus convulsiones. Cuando había conseguido bailarlas, contraerse y expandirse con ellas, se mudó al campo con él. Ahora ha vuelto a este refugio provisional, camina por el de puntillas. Está en la vida, pero no la ejerce. Siempre a punto de caer o huir, mirando todo el tiempo de reojo lo que sucede detrás de, debajo de, tras, con, contra la siguiente esquina, vigilando cualquier comentario en conversaciones de fiestas y bares, en las que siempre siente que hay alguien a punto de mencionar al predicador. Entonces paga y se va. Toda la presentación de un personaje que no está viviendo, de hecho, pues el fragmento de está en la vida pero no la ejerce, es precisamente el inicio y lo que marca el proceso que va a sufrir a lo largo de la obra esta protagonista, que empieza totalmente destrozada por una relación tóxica y de maltrato, precisamente por ese personaje que aparece mencionado al final del fragmento, que es el predicador. El predicador, que no es su nombre real, sino que es el nombre que le ha acabado poniendo este personaje. Se menciona en muchas ocasiones pues la realidad entre la manera que tiene, bueno, la manera que tiene de reaccionar la gente ante cada vez que menciona el personaje la violencia que ha sufrido a manos de su expareja. De hecho, hay un fragmento en el que compara cómo cree un taxista, cómo la lleva a la policía a denunciar una agresión que no existe. Entonces comenta que ese taxista la creyó aun cuando no lo había vivido y después el resto de la gente duda de esa situación que ha vivido cuando intenta contarlo más adelante. Por esta parte tenemos a la humana, ¿no? Y su contrapeso es la perra. Y la perra sufre también un proceso a lo largo de la novela. Aparece al inicio en la vida de la humana, cuando está en una fiesta, eh, está drogada, la ve y decide en ese momento que se va a quedar con ella y acabará de una cosa que consideraba la humana como algo provisional a transformarse definitivamente en su animal de compañía. Entonces se describe de esta manera a la perra al inicio de la novela. La perra es de un color pasmado, con calvas aquí y allá, sin brillo. El cuerpo es atlético, pequeña. Huele las esquinas de la casa. Los primeros días le daba miedo bajar y subir escaleras, entrar en espacios cerrados. Miraba el marco de las puertas con precaución, como si estuviese entrando en una nave espacial. Su pelo negro quemado revelaba intemperie, ni una sola techumbre en su vida tan corta. Cuando la encontró, estaba tan destrozada que la humana pensó que recogía un trapillo viejo que viviría con ella sus últimos años de vida. En su amargor, la cosa le sonó dulce, un talismán de orejas mordidas para acompañarse mutuamente hasta el final muy próximo. Días después, el veterinario tasó sus dientes, pequeños como granos de arroz partidos a la mitad, y dijo: un año poco más tendrá. El culo de la perra era una fuente de lombrices. El veterinario abrazó a la humana pensando que estaba arrasada por la emoción de la caridad, pero el shock era otro: no saber qué hacer con tanto tiempo de perra por delante. El veterinario le apretaba el cuerpo, las tetas globos llenos de daño, mientras con la mano le daba golpecitos paternales en la espalda. Un beso en el pelo. Es muy bonito lo que estás haciendo. Le explicó que las tabletas antiparasitarias podían provocar unos días de estreñimiento.
lombrices que se quieren alojar un par de días más en el hotel y se agarran fuerte a las tripas. Vas a ver que lo echa todo y se queda sanita. El impacto que sufre el personaje cuando se da cuenta de que aquel animal al que había creído acoger para acompañarlo en sus últimos días estaba totalmente destrozado por una vida de maltrato y no porque no pudiera esperar, porque se fuera a esperar que acabara muriendo. Una perra de 1 año que aparece totalmente destrozada y que poco a poco se va recuperando. Se recupera hasta el punto de que la gente se para y le pregunta quién es ese animal y dónde ha dejado a la perra que la acompañaba antes. El otro de los personajes más importantes, aunque hasta el capítulo 5 no aparece mencionado, es precisamente el predicador, que era la pareja que había tenido la humana y de la que estaba huyendo. En uno de los fragmentos que comentaba antes, dice que se había ido al pueblo y que al campo y que luego había vuelto huyendo de esa situación, pues es precisamente de su vida con el predicador, alejada de la ciudad, de lo que tiene que huir y volver a la ciudad para intentar recuperarse, del mismo modo que se está recuperando la perra. De hecho, una escena en la que aparece cómo las dos van ganando peso y la humana se siente feliz de saber que ese proceso de recuperación está siendo compartido por las dos. El momento en el que se conocen, el predicador y la humana, se lleva a cabo en una fiesta, unos años antes. Y lo que quería representar, o así lo dice Sabina Urraca, era un inicio que no fuera igual que los inicios románticos de las comedias, sino que quería un momento que fuera totalmente antirromántico que originara esa relación. Además es un momento marcado por el destino que apoya la creencia del personaje, de la humana, de que las cosas tienen un sentido y hay un motivo por el que están ahí y por el que las cosas pasan como tienen que pasar. El capítulo que es el 5.º capítulo, que se titula Daniel, empieza precisamente contando cómo se conocen esas personas. Hay un diálogo previo en el que una amiga a la que le está contando la historia le cuenta que realmente no le llamó la atención desde el inicio. Y, y en este fragmento se describe pues, el origen de la relación. El chico rubio y ella rondaban los 30 años, pero hicieron repaso de sus juventudes, como si hubieran vivido muchísimo. Un secreto, lo pidió ella, un secreto. El chico rubio le dijo: una vez fui a una fiesta, en un colegio mayor, y cagué en una cabina de teléfonos que había en la primera planta. Iba cieguísimo, no lo recuerdo casi. La humana se quedó sin aire. Comía muy mal en esa época. La humana siguió sin aire, buscando qué respirar en aquella nube de tabaco, en aquella casualidad densa, imposible. Sí, ella recordaba aquellas fiestas colosales de su colegio mayor. 500 personas haciendo temblar un edificio. A la mañana siguiente, un ejército de resaca recogía los restos de la fiesta. Se hacían sorteos para ver a quién le caía la tremenda desgracia. Una vez le tocó a la humana. Limpió los restos de ese poltergeist adolescente. Y cuando creía que ya habían terminado, alguien chilló: ¡qué puto asco! Alguien había cagado el suelo de la cabina de la planta de abajo. Nadie se atrevía a entrar a limpiar la mierda, y ella, que siempre se sentía un poco sucia, pensó que era la que debía hacerlo. Su mano con 2 bolsas, las arcadas, el serrín. Yo recogí esa mierda. Un brillo en los ojos casi transparentes del chico rubio escuchando su historia. Ambos maravillados por la casualidad. Sí. Ella calculando el año exacto. Él confirmando, sí. La humana sentía el vuelco en el pecho de cuando los hechos de la vida, aleatoria y absurda, se reorganizan y cobraban sentido. El barniz protector del cuento escuchado desde la cama, con la abuela de rodillas haciéndolo brotar, la circularidad de las cosas, el destino. Ese destino lleva a la humana a acabar saliendo con Daniel hasta que
descubre que uno de los aspectos más importantes de la humana, que es la capacidad que tenía de sentir el placer en cualquier situación, empieza cuando es pequeña y le crecen los pechos, que es capaz de controlar el placer que siente en una situación totalmente cotidiana, como es en mitad del pasillo de un instituto, y controlarlo hasta que tiene un orgasmo. Pues esa capacidad, que lo llama la fuerza, se la acaba transmitiendo al predicador en una de las escenas, y es en ese momento, cuando el predicador adquiere esa capacidad, en el que empieza ya de una manera muy llamativa a renunciar de una manera más marcada a la compañía de la humana, y empieza a transformarse en ese monstruo con el que acabará relacionando la humana toda su relación con el predicador. Ya no hay más personajes que podamos considerar como principales, pero sí que todos los personajes con los que la humana acude a terapia, empieza a acudir a terapia en el momento en el que se pasa por el médico, y el médico descubre que está consumiendo ansiolíticos en cantidades prácticamente industriales, y la única condición para recetarle más ansiolíticos es que vaya a terapia para mujeres que han sufrido violencia de género. Y ahí conoce a otros 3 personajes, que son Mecha, la vieja y Wendy, que tienen una relación muy estrecha entre ellas, pero a la vez muy alejada. Al principio están coincidiendo únicamente una vez a cada 15 días cuando van a las sesiones de terapia, pero empieza una amistad. Empieza una amistad que acaba, bueno, pues con uno de los personajes viviendo con la humana mientras huye de su maltratador. Esta escena que se reproduce en esta diapositiva se corresponde con la primera sesión de terapia a la que acude la humana, que lo que quería un poco era mostrar la manera que tienen de relacionarse entre ellas, de los diálogos. Me parece que está muy lograda la capacidad que tiene de reproducir el léxico que emplea, que sea adecuado a cada una de los personajes que interviene, hasta el punto de que en la mayor parte de la obra hay reproducciones también de fragmentos de posts de blogs en internet, de conversaciones. Pues cada vez que tiene un problema la humana con la perra, acude a blogs de internet y lee las entradas que pone el resto de la gente. Y en ese aspecto, por ejemplo, sí que hay una evolución entre cómo introducía esos relatos en las obras, en las primeras obras que hace Sabina Urraca, en Las niñas prodigio, que respeta las normas ortotipográficas, a esta obra El celo, en la que toda la reproducción se hace, aunque sean textos creados nuevos, se hace como cabría esperar en un blog de esas características. Sobre eso también habla Sabina Urraca en alguna de las entrevistas que se le han grabado para las presentaciones de los libros, y achacaba esa diferencia a, a las intenciones editoriales de cada una de las editoriales que le iba publicando los textos, a que en algunos se les revisaba la tipografía, y a que en la actualidad cada vez más le están dejando pues manga ancha para que pueda escribir como ella quiera. Pero volviendo a este fragmento, que me he ido un poco del hilo que estaba llevando, aparecen aquí esos 3 personajes. Y leo el fragmento. La vieja se desconcentra con el movimiento. Se vuelve hacia ella. Mecha, que estoy hablando, cojona. Mecha pone la cara pícara de la mala alumna pillada en falta, pidiendo perdón. Guarda el cigarro. Se ríe. Le brillan los ojos negros y húmedos, entrecerrados. La vieja relaja el gesto y le sonríe. Se sonríen Mecha y la vieja, la una a la otra, como si esto hubiese sucedido muchas veces de la misma manera. Se odian y se entienden como parientes que repiten la misma coreografía, las mismas frases. Se nota que es un show habitual para recapitular delante de las más nuevas.
la humana y Wendy. Wendy es alta y altiva, las dos cosas, tampoco habla. Solo en un momento se le desenreda algo que le borra la máscara. Los ojos duros se vuelven tristes. La vieja, que sigue hablando, dice que para hacer eso que yo hice hay que quererse muy poquito. Es un momento en el que están interviniendo para contar, para compartir en el círculo que se forma en la terapia sus experiencias y a partir de ahí vemos el tipo de relación, sobre todo entre la vieja y Mecha, que tienen una relación desde el inicio más estrecha y que opinan con bastante libertad acerca de las reacciones que tiene la otra con respecto a sus situaciones. La vieja, no sé si se referirá a algún autor concreto, pero es víctima de maltrato por parte de un escritor que fallece justo en esa época y que es muy conocido por sus columnas. Decía que no sé si se referirá a alguien porque muchos de los elementos que emplea Sabina Urraca para esta novela son, igual que sucedería en Las niñas prodigio, autobiográficos. La escena con la que empieza la obra, esa escena en el campo, con dos personas que están manteniendo relaciones sexuales o contacto sexual delante del resto del grupo de los amigos y los dos perros que se enlazan y la protagonista que dice estoy harta del celo, ojalá se acabe, pues esa, por ejemplo, es una escena real que ha reconocido varias veces Sabina Urraca. Estas escenas de tertulia, vamos, de terapia grupal las incluye también porque ella fue víctima de malos tratos y acudió a este tipo de sesiones, entonces comparte y dice que comparte el mismo estilo de diálogos que se mantenían con experiencias que habían compartido con ella, aunque estén ficcionalizadas. Hasta qué punto la realidad y la ficción se están mezclando, pues ese sería otro tema para comentar. Sí que aparece mencionado en ese fragmento que citaba alguien antes que se odian y se entienden como parientes que repiten la misma coreografía. Y eso me llevaba a ver cuál es la relación que tiene la humana con su familia. Y el personaje más cercano que se presenta por parentesco es la madre. Y la madre y la humana no tienen precisamente una relación muy estrecha. Esta es uno de los personajes que pone en duda bastante el tipo de abuso que sufre la humana y que parece que desde la infancia de la protagonista ha tenido una relación más centrada en su salud, su aspecto físico, que en cualquier tipo de problema que haya podido tener su hija. El fragmento en el que se dice que la sangre no tira, nunca tiró, imagina a su madre lejos en la isla. En su cabeza aparece junto al mar, porque desde que se jubiló va cada día a la playa. La ve enredándose, enterándose de la noticia de su muerte. ¡Mi hija, mi hija! El ruido de las olas no deja oír sus gritos de dolor. Sus amigas jubiladas la arrastran hasta el bar del paseo marítimo para darle un vaso de agua. Y sin embargo, hace un par de semanas, cuando intentó hablar con ella de lo que le está pasando, chocando con las palabras que no quería decir, intentando no contar más de la cuenta, la frase de la madre la atropelló. Es que, hija, pareces tonta. Este momento hace referencia al instante en el que la humana decide intentar compartir la relación que ha tenido y cómo ha acabado y la reacción de su madre poniendo en duda, poniendo en jaque la situación de abuso y acusando precisamente pues, a la víctima de no haberse ido antes de que sucediera todo lo que pasó. Esto se relaciona con un momento bastante extendido a lo largo de la obra en el que la humana está convencida de que se va a morir.
Claro, partimos de todos esos problemas físicos que está teniendo y del convencimiento que tiene de que hay algo que se esconde detrás. Pues todos los moratones que en algún momento de la narración descubrimos a qué se deben, considera que es la presencia del predicador que está que se está dando cuenta de que está hablando de él o que está comentando si todo lo que le ha pasado con él y se está vengando, porque debe de haber habido algún momento previo al relato de la novela en el que ese personaje le dice a la humana que si habla de lo que ha pasado, que si le habla a alguien mal de él, acabará recibiendo pues algo a cambio, que le pasará, le sucederá cualquier cosa. Y eso es uno de los mantras que se va repitiendo al inicio de cada uno de los capítulos, representando ese miedo que tiene el personaje a contar por todo, por lo que ha pasado. El personaje, la protagonista, se supone, bueno, acude al campo con el predicador y está intentando escribir una novela. Vemos a lo largo de toda la trama que se desarrolla en el campo que está teniendo muchos problemas para escribir y lo único de lo que es capaz es de redactar una y otra vez los títulos de los capítulos a los que no le incluye nada y es 1, 2, 3 escritos con letra, que es precisamente es un guiño a la manera que tiene Sabina Urraca de introducir cada uno de los capítulos en esta obra, que es precisamente con el número puesto en letras y incluyendo como subtítulo el título del capítulo o el elemento del que se va a hablar. Entonces, esta misma acción, la de escribir, es una de las que origina las mayores inseguridades de la humana. Y es que cada vez que le enseña al predicador todo aquello en lo que está trabajando, el predicador pone en duda esos, esos textos que está escribiendo y le dice que lo elimine todo, que él le va a decir cómo puede escribir la mejor obra que podría escribir ella. Este predicador que se muestra como una persona totalmente iluminada y capaz de guiar la vida de todas las personas que lo rodean, que acaba dejando en un aborto espontáneo sola a la protagonista y que se centra en su vida social, en las drogas y en el sexo, si no es con la protagonista, con el resto de los personajes que aparezcan, que se muestra en muchos momentos como alguien no solo que abusa física y emocionalmente de la protagonista, sino que lo ha hecho en el pasado con sus antiguas novias y que está dispuesto a vengarse de cualquier tipo de avance que pueda vivir en su vida la humana o de intento de conocer a otra gente, relacionarse con otras personas. Otro de los personajes que forman parte de la familia de la humana y que sí que representa un aspecto muy positivo en su vida es la abuela. A toda la vida de la abuela la rodea un halo de misterio. Se describe de ella al inicio que tiene un problema, le falta una parte de la cabeza, del cráneo, y que tiene un agujero dentro del pelo a través del cual se puede tocar el cerebro de la abuela, que le quitaron una parte para evitar una inflamación, o sea, todo se explica desde un punto de vista casi médico, pero es uno de los secretos que mantienen la abuela y la humana que permite que haya un, que haya mucha complicidad entre ellas. Hay otro fragmento, lo explico porque se alude en este a él, en el que está ayudando la humana a ducharse a la abuela y con una claridad que marca toda la narración, le explica a la abuela que con el paso de los años se le han ensanchado y habla de los agujeros, pues de la vagina y del ano, hasta el punto del que ya solamente cree que tiene uno y que por ahí sale todo, dice. Entonces a este fragmento, a esta escena se alude precisamente en este fragmento en el que se menciona a otro personaje, Piti, que era una amiga de la humana con la que había mantenido una relación de carácter amoroso.
Y todo se inicia con la pregunta que lanza Piti. ¿Tienes una mejor amiga? Piti intentaba sentar las bases de su otro yo de ciudad. La humana lo pensó un poco, repasó rostros. Uno de ellos se impuso sobre los demás, brilló con más fuerza. Era el rostro de alguien que fregaba los platos 2 calles más allá. Sí, dijo su nombre. Ninguna amiga, ni en la ciudad ni en el pueblo, le habría confesado algo tan grave, tan decisivo para su alma, como la historia del hoyo enorme entre las piernas. Esa confesión del agujero único siempre ganaría a cualquier secreto susurrado en una fiesta de pijamas. Pitty no se extrañó por la coincidencia del nombre. En aquel entonces nadie sabía cómo se llamaban las abuelas. Era un batallón informe que se arreglaba y alimentaba. Tener nombres propios las hacía personas únicas. Podía provocar fragilidad en el muro, derrumbes, un agujero vertiginoso. Y me parece que esa última oración es clave para entender una de las razones por las que la humana le cambia el nombre a Daniel por el predicador para referirse a un término que no sea específico, que no forme parte del nombre propio, o porque no le cuesta tanto ponerle el nombre a la perra. Otro de los momentos bastante llamativos, aunque retrocedamos un poco en el tiempo, hay que tener en cuenta que toda la obra transcurre entre el paso del presente al pasado para ir haciendo retrospecciones e ir contando el origen de las situaciones. Todo se hace siempre desde el mismo punto de vista. Tenemos un narrador en tercera persona, omnisciente, pero que está situado, cuyo foco está situado en la humana. Esto también lleva a pensar que aunque no aparezca esa primera persona, todo lo que se está compartiendo es desde ese punto de vista. Lo que apoyaría un poco la tesis de que esa narradora es precisamente la humana que está escribiendo y esta es la novela que está escribiendo en ese retiro. La humana sabe que está haciendo trampas. Si se supone que queda poco para su fin, ¿qué más le da que un daño cerebral haya desanudado los cables que regían sobre el atado de cordones? ¿Qué más le dan las tetas, los moratones del brazo que siguen apareciendo? Está llamando con las manos temblorosas a las puertas de la medicina, abrazando la misma lógica por la que una mujer con esa enfermedad terminal a la que la ciencia ya no ofrece solución se arrastraría hasta el sótano de una curandera. La humana, con el cuerpo enredado en quién sabe qué magia oscura, incapaz de no asustarse ante el avance de la maldición, necesita que la ciencia le ofrezca el bálsamo tranquilizador de la explicación lógica. Este fragmento se corresponde al momento que mencionaba antes, en el que acude al médico porque está teniendo dificultades motoras, no es capaz de anudarse los cordones, le aparecen moratones y nadie sabe explicarle por qué, y además lleva supurando por los pezones, con un dolor que no logra soportar, que la obliga a ponerse encima del pecho hojas de col congeladas y que tiene que estar todo el rato curándose con betadine y separándose gasas. Entonces es una incomodidad la que sufre este personaje hasta que avanzado el relato empiecen a remitir todos esos signos, todos esos síntomas que está viviendo. Es la primera vez, además, en este fragmento en el que se menciona esa maldición que comentaba antes, que es la que ha lanzado, se supone, el predicador y que aparece en la dedicatoria que os compartí al principio, hecha por Sabina Urraca. Por lo tanto, que me parecía que es uno de los elementos clave para entender toda la obra. Aquí tengo reproducido el momento en el que la humana se da cuenta de que la perra está mejorando, pero lo que me interesaba de este fragmento es quién de los dos, la humana o la perra, es la que está guiando ese proceso de sanación al que se refiere toda la obra. Es ese fragmento en el que le pregunta a alguien dónde tiene la otra perra y que si se le murió, y la humana no le responde porque al principio no desentraña las palabras y luego ya es demasiado tarde para deshacer la confusión.
Le sonríe nada más. No le dice que las dos perras son la misma perra, que antes era vieja, vieja, vieja y gastada, y que en un mes se ha transformado en una cachorra que no sabe cómo contener. La perra arrastra a la humana con una fuerza difícil de seguir, como un lobo que tira de un trineo. El trineo vacío se va golpeando contra los peñascos. Al final, solo queda un palito atado a una cuerda y un animal que corre, corre, corre. Todo lo que la relación que se mantiene entre la perra y la humana es de una simbiosis casi perfecta, porque cuando una de las dos no es capaz de seguir adelante, es la otra que tira. Entonces se pone en duda, ya desde el título mismo, el celo, la relación entre el animal y el ser humano, el proceso de animalización que está sufriendo el personaje y de humanización a través de la puesta del nombre que sufre la perra hacia el final de la obra. Y hay otro elemento, que ya es el último que quería comentar, que parte también de esa dedicatoria con el dibujo de de una perra que está haciendo pis. Y es que la obra es totalmente circular. En una de las primeras páginas aparece mencionado por primera vez ese pis, atribuyéndosele la característica de que sea frío, ¿no? Para explicar un aspecto. Y es en este momento, que es al inicio de la obra, hay un personaje que se acerca a la protagonista para decirle que si su perra, que está en celo, hace que su perro quiera montarla, que entonces van a tener un problema. Y la humana reacciona haciéndose pequeñita y contestando pidiendo perdón. La humana pide perdón, se disculpa y tiembla como en la guardería, después de haber robado un muñequito precioso, diminuto, de boca roja, después de haberse metido el muñequito primero en el bolsillo, luego en la boca, luego en el culo para que no la pillaran, después de haber sido descubierta y obligada a sentarse en un orinal y no levantarse hasta que hubiese cagado el muñequito. Ahora tiene 32. Le parece haber sido 20 distintas desde entonces, pero esta pequeña y repentina, el miedo bajando como un pis de hielo ante cualquier voz que hable desde arriba, son iguales que cuando el muñequito. Este pis de hielo que baja cuando están levantando la voz y que se siente en una posición inferior, se transforma a el último párrafo de la novela, que indica: salgo a la calle, respiramos al mismo tiempo, la perra y ella. Me lame la barbilla, la boca, los dientes. Intenta meterse dentro de mí de puro contenta. Oigo el correr de sus tripas, su corazón. Yo siento su tum-tum, ella siente mi tum-tum, 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 tum-tum. Me duelen los brazos de cargarla, pero no importa. Los pies arden, pero no importa. Las tetas ni las noto. No quiero soltarla. Siento un agua caliente que baja, que sale de ella, pero que podría ser mía. Un pis tibio que no para y resbala por mi tripa, mis muslos, mis pies, escribiéndonos encima el único conjuro que sirve. Y de esta manera acabamos solucionando ese maleficio que pesaba sobre la humana. He intentado tratar un poco o intentar llamar la atención para que aquellos que no os hayáis acercado todavía al texto lo hagáis. La verdad es que para mí Sabina Urraca ha sido mi descubrimiento maravilloso de este año y no quería compartir muchos datos para evitar que os acerquéis ya sintiendo que esa lectura ya la habéis hecho. Pero bueno, pues sí que es una lectura que recomiendo y que me ha parecido muy interesante. Gracias, María, por la presentación, que es muy completa, sobre todo, pues bueno, las referencias a la estructura de la obra y al análisis de los personajes principales, que de algún modo son los que ponen, ¿no?, el dedo en la llaga en los problemas que aborda la autora, porque en efecto estamos ante una novela de muy difícil enfoque, ¿no? Parece una novela de tesis en la que se intenta de
demostrar algo, ¿no? Es también una novela que puede llegar a tener un fondo autobiográfico, como muy bien ha señalado María, en cuanto se conocen algunos datos de la autora, ¿no? Porque aquí se habla de ir a una isla, ella señala, ¿no? La relación con Tenerife, luego cómo viene a la península, en fin, de ahí hay muchos hilos de los que se puede ir tirando y al final uno acaba pensando si todo aquello que está contando Sabina Urraca es porque le ha pasado a ella, ¿no? Porque lo conoce de una manera directa, ¿no? Que es lo que en el fondo tiene que ser, ¿no? Pero estamos, lo ha señalado María, ante una novela muy compleja que ha tardado una serie de años en escribirse y es una novela que responde al menos para mí, a un propósito claro. Efectivamente, el tema central es el de la violencia machista, el de los malos tratos que reciben las mujeres de sus parejas, de los hombres, pero no se trata tanto de describir esos malos tratos que en alguna ocasión sí se llega a encontrar, como sobre todo de explicar o de intentar entender las razones por las que algunas mujeres llegan a justificar esos hechos y regresan con el maltratador aún sabiendo el riesgo que corren, es decir, que están poniendo su vida en juego. Entonces para mí ese ha sido uno de los aspectos más llamativos de la obra, ¿no? El tratamiento psicológico que se va haciendo de las figuras, incluida la propia humana, ¿no? Que en un momento determinado vuelve con el predicador para constatar, ¿no? Que verdaderamente está siendo, ¿no? Víctima de una violencia absoluta y de un desprecio, ¿no? Por parte de individuo, ¿no? Entonces, ese quizá es uno de los elementos más novedosos. Luego, por otra parte, claro, está ese hilo argumental que rebaja de algún modo pues, el tono de denuncia que pudiéramos llegar a encontrar, ¿no? En el tratamiento de la violencia machista y de los efectos, ¿no? Que llega a causar en las mujeres, ¿no? Ese lavado de cerebro sistemático al que son sometidas por parte del hombre que las oprime, que las violenta continuamente. Luego está claro esa otra historia que es enteramente distinta de la humana y la perra, que ha sido también maltratada hasta el punto, como muy bien ha marcado María, de ese texto, ¿no? En que la humana pensaba que tenía más años, ¿no? Que estaba a punto de morirse y luego resulta que casi era una cachorra, ¿no? Que estaba empezando a tener el celo, ¿no? Además se conocen en un momento en el que efectivamente la humana se encuentra quizá en el punto más bajo, ¿no? de su propia estima, no tiene trabajo, era publicista, ha sido frustrada por el predicador en el desarrollo de su vocación de escritora, está casi sin recursos, con muy poco dinero, tiene también un alejamiento con la familia, con la madre, como ha explicado, tenía una relación muy especial con la abuela, como también efectivamente ha señalado, es decir, está en un punto en el que la humana cree que va a morir, ¿no? Lo ha dicho también María de una forma muy cierta, y se entabla ese vínculo tan singular entre la humana y la perra. Es una novela enteramente circular. El texto que sigue estando en la diapositiva así lo demuestra, ¿no? Las referencias, ¿no? A ese pis inicial, aquí lo volvemos a encontrar, pero yo quiero señalar solo dos líneas, ¿no? Del inicio también. La perra apareció tras la cima de un montículo mientras la rave, una fiesta, rugía. Qué importante es este pasaje porque en efecto en ese encuentro no destripo nada, está el nombre ya implícito que acabará dando a la perra, ¿no? Víctima de, bueno, como consecuencia de un sueño que llegará a tener cuando la pierda en la casa de campo y finalmente la recupere, en fin, esto digamos que son las relaciones que van manteniendo
teniendo los dos. Me preocupaba luego, por otra parte, el título, el celo, ¿no? Y cuál es la relación que puede llegar a tener con el sentido de la propia obra, ¿eh? Porque, en efecto, como María ha señalado, la humana habla de una fuerza que llega a tener y que está vinculada al impulso sexual que ella descubre cuando le viene la regla, ¿no? Y a esos orgasmos, ¿no? Que es capaz de sentir, ¿no? Eso es de lo que le priva a Daniel antes de que, en el momento en que se convierte en el predicador, ¿no? Y queda totalmente vaciada. ¿Eh? Entonces, ¿hasta qué punto ese celo no deja de ser una fuerza negativa? Porque hay algunas secuencias menores que permitirían así plantearlo, ¿no? Por ejemplo, al principio también de la obra se habla de un ciclista al que matan con unas escopetas de caza, y por lo visto era un individuo que se dedicaba a violar a adolescentes, y debe de ser una secuencia de venganza, ¿no? La que tiene lugar. Y en un momento se dice de ese individuo: era un animal en celo. Estar en celo, por tanto, implica dejarse regir por una fuerza irracional que es la que conduce a los seres humanos a estas situaciones en las que pierdes toda razón, en las que pierdes pues todos los eh, servir, ¿no? Para comportarte como una persona humana. Entonces, hay una especie de tira y afloja entre el celo de la perra, porque evidentemente ella no quiere esterilizarla, porque le parece que es una aberración, pero se ve obligada a comprar una especie de bragas negras de plástico, que son verdaderamente monstruosas, ¿no? Y a llevarla atada, pues para que la perra pues no sea objeto de seguimiento por otros perros. En cuanto le viene el celo, le viene la sangre con la que mancha todo. Son descripciones, en fin, un poco singulares, ¿no? Las que se van haciendo de esta manera. Y hasta qué punto eso no se aplica también a las personas que maltratan porque son animales en celo, o que se dejan maltratar porque se dejan llevar por esa fuerza irracional que el sexo establece. Entonces, es muy importante las sesiones de terapia, que, como dice María, pueden corresponder a una secuencia de la propia vida de Sabina Urraca, ¿no? Dice: son un coro de 9 parcas que tienen que avisar a las otras de que no caigan, que tuerzan el destino al que están condenadas, que es el volver con el maltratador, que es lo que verdaderamente Sabina Urraca está poniendo o está planteando como la situación crítica que llega a afectar a buena parte de estas mujeres. Efectivamente, por una parte está la vieja, que está o ha debido de estar relacionada con un escritor, posiblemente ahí haya, como se llama, un texto en clave, ¿no? Y se esté haciendo referencia a alguien conocido al que no se quiere nombrar, que muere en la propia novela. Está Wendy, pero está sobre todo Mecha. Y a mí me interesa ese personaje, que no creo que sea secundario, porque llega a vivir con la humana, se encuentra con ella, le insta a la humana que le ponga nombre, le compra un identificador a la perra sin nombre, pero con el teléfono de la humana, que es el medio, ¿no?, por el que entran en contacto con ella cuando la pierde, y sobre todo porque la situación de Mecha y de la humana es muy parecida en relación a sus maltratadores. A Mecha la guía sobre todo la fuerza sexual, el impulso sexual, ¿no? Y lo dice, ¿no? Es decir, perdón por la expresión, pero es que es del propio texto. Nadie me ha follado como Briones. Briones es el nombre del individuo al que está enteramente atada, al que vuelve una y otra vez, del que se escapa de nuevo para volver a la terapia, para volver a entrar en contacto con la gente de Madrid, y viene pues hecha un cromo, ¿no? Con golpes, con heridas, con moratones, efectivamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, ese celo está actuando como un elemento que ayuda a los maltratadores a reprimir a las víctimas, a las que tienen sujetas a su entera voluntad. El caso de la humana es otro, porque pierde el celo, pierde el deseo sexual, pero sin embargo vuelve con el predicador y dice: ¿cómo se podía odiar tanto a alguien y al mismo tiempo ser incapaz de existir sin él? Y en ese momento vuelve,
vuelve con el maltratador. Y hay también otra escena que puede pasar un poco desapercibida, pero que tiene su importancia, es un recuerdo de la infancia, la entrada en la adolescencia con su amiga Pitty en el pueblo, están paseando y entonces ven a un perro encadenado a una pared. Y tienen miedo, pero dicen, no te preocupes, que tiene una cadena. Y de repente la cadena se rompe. Y las dos chicas, las dos niñas, se quedan aterradas, ¿no? Pensando que ese perro se les va a tirar y que las va a destrozar. Pero ocurre exactamente lo contrario. Entonces el perro empezó a lloriquear. Se volvía hacia la atadura rota, temblando. No sabía vivir suelto. El cambio de las dimensiones del mundo lo aterraba. Él era el aterrado. Y esa circunstancia se la aplica inmediatamente la humana. En aquel momento, casi recién llegada a la ciudad, había días en los que la humana era capaz de cualquier cosa con tal de encadenarse de nuevo. Y es cuando entra en el ordenador, abre Word y le da a la tecla de borrar lo que había escrito, que en buena medida sí son esa especie de capítulos que son vacíos, pero también están los cuentos, ¿no?, que su abuela le había ido transmitiendo. Entonces, claro, son situaciones, yo creo que por algo la novela se llama El cielo, y es justamente porque Sabina Urraca intenta que reflexionemos, ¿no?, sobre los condicionantes que llevan, bueno, pues algunos individuos, algunos cáfares a violar o a maltratar a las mujeres, pero también a las mujeres a seguir con esos maltratadores porque no quieren quitarse la cadena que ese maltratador les había echado al cuello. En cierto modo, yo creo que la analogía de la novela es muy clara, ¿no?, en el sentido de que, por eso digo que es una novela de tesis, los maltratadores encadenan a esas mujeres, las tratan como perras, como animales, ¿no? Las domestican a fuerza de golpes y de malos tratos para que no se les escapen. ¿No? Y entonces, claro, la relación, ¿no?, como veis, es la que aquí se establece. Entonces, evidentemente, la humana puede al final liberarse por la relación que mantiene la perra. Se salva, lo ha dicho muy bien María. Es un proceso de sanación el que siguen las dos juntas, engordan juntas, por ejemplo, se encuentran más saludables, ¿no?, pasean continuamente, es decir, que hay un proceso de volver a sentirse integrada en el mundo. Y para mí hay algo muy importante que quiero llamar, porque las técnicas narrativas las ha explicado muy bien María. Efectivamente, todo el texto está explicado en tercera persona, es un narrador heterodiegético que va avanzando hasta que llega un punto en el que la humana va en el taxi a recoger a la perra después de que la han llamado y de que ha tenido que hacer un trabajo, ¿no?, para poder pagar la esterilización, la cantidad que le pedían. Entonces el taxista, que la ve con muy mala pinta, le pregunta que cómo se llama. Y la novela cambia. Le digo mi nombre, primera persona. En ese momento la novela pasa de tercera a primera persona, es decir, en el momento en que ella, no voy a decir cuál es, le pone nombre a la perra, porque es uno de los aspectos de la circularidad del texto, y en el momento en que la recoge. Toda esa escena como la que aquí salgo a la calle, ¿no?, es la que está ya la primera persona, ¿no? Un poco antes, cuando la va sacando de ese centro, resbalan las uñas negras en su camino hacia mí, que me agacho, no puedo agacharme más, tumbada en el suelo frío, y la perra con el nombre sobre mí. Entonces, evidentemente, ese cambio de la tercera persona a la primera está marcando en el momento en el que ella llega ya a recuperar esa identidad que tampoco se nos refleja, ¿no?, porque le digo mi nombre al taxista, pero nosotros no nos enteramos de cuál es ese nombre, ¿no? Si al final, claro, todo tiene un fondo autobiográfico, bueno, pues vaya usted a saber. En fin, coincido con María. Yo cogí esta novela con mucha prevención. Conocí a Sabina Urraca porque cuando estudiamos Panza de Burro me llamó la atención que esa novela se presentara con un prólogo, con un segmento paratextual de la editora. Era la primera vez que me encontraba un caso así, porque se sentía muy implicada, ¿no?, en esa creación textual, ¿no?, y lo había ido siguiendo y había ido animando a la autora, ¿no?, a que la llevara a cabo, ¿no?, y además son canarias, ¿no?, con lo cual, bueno, pues es un elemento
muy curioso, ¿no? El que la editora escriba un prólogo a una obra que va a editar, ¿no? Y yo cogí la novela con cierta prevención, pero al final verdaderamente dije, oye, esta novela que puede ser de tesis por los puntos que he señalado, primero está muy bien escrita, nos va metiendo poco a poco en las hechuras de todos los personajes, tanto de las mujeres que son maltratadas, ¿no? Como de esos maltratadores, las técnicas, las tácticas que utilizan Briones fundamentalmente, el predicador Daniel al principio, y desde luego te descubren un mundo que de otra forma nunca hubiera podido llegar a adivinarse. Por eso la novela es un caos, está desordenada, es decir, hay una fragmentación, sobre todo al principio del discurso narrativo, porque es el mundo interior que tiene la humana. Hay continuas discordancias temporales, no hay una linealidad, ¿no? Que te permita seguirlo hasta que ya vamos viendo cómo se va poniendo de pie, ¿verdad? Y logra ya definir y encontrar otra vez un sentido para poder vivir, ¿no? La relación de la humana y la perra creo que es uno de los aciertos más importantes de esta obra. Bueno, termino, perdón, que a lo mejor me he extendido un poco más de la cuenta, pero es una obra que me ha parecido de un gran interés. En fin, María, no sé si quieres señalar algo a lo que he dicho antes de dar la palabra a los asistentes. ¿Habrá Pues algo sí, con lo que no estés de acuerdo? Dime. no, pues precisamente era alrededor del término del celo y yo no tenía Sí. muy claro si lo consideraba algo positivo, si no era positivo, precisamente por la idea que le Mm, daba ella al celo. Y es verdad que mm, se había encontrado pues un fragmento en el que ella está totalmente desesperada, que dice, después de un celo viene otro, el momento en mm, el que dicen, por Dios, ¿cuándo se acabará este celo? Y había otro que lo estaba buscando ahora para, para comentarlo. Ah, bueno, cuando dice la humana quiere tomarse 3 diazepanes y que al despertar el celo haya terminado, pero no le queda ni una sola pastilla, que parece que no hace referencia precisamente a eso, al celo de la perra. Y hay un fragmento, ya lo he encontrado así, que relaciona todo lo que está pasando con el predicador, con el momento ese en el que desaparece la perra y no sabe muy bien qué ha pasado con ella. Si os mm, parece bien, lo leo. mm. Que Venga. dice, por la mañana en el parque, con la Napolexa aún flotando en su sangre. Mm, Napolexa es el nombre ficticio que se le da a un ansiolítico más fuerte que todos los que se conocen y tenía mm, que ser un nombre que impidiera ser mencionado si se tenía problemas de habla. Decide soltarla un momento, solo un momento, porque quererla es desatarla, aunque mucha gente le dice que quererla es precisamente atarla y más con el celo aún sin evaporar del todo. Pero cuando quiere volver a ponerle la correa, la perra no obedece. Tiene un vigor y una rebeldía desconocidos. Es una niña vestida de domingo con un traje que odia. A esa niña le han agujereado las orejas con dolor, en contra de su voluntad, y con las orejas aún escociendo, decide tirarse el chocolate encima, salir corriendo de parrilladas la perla del Bierzo, perderse en el bosque, ser salvaje. La humana mm, le silba, la perra gira la cabeza para mirarla y después continúa su camino, mm, internándose entre los arbustos junto al río. La humana no quiere ser la dueña histérica que no quiere ser, ni siquiera quiere ser dueña. Sí, una acompañante, una camarada de aventuras, como las niñas de las películas y sus perros. Así que espera, pero la perra no aparece. Lo que piensa mientras la busca. Prender a agarrar semilla esperma. Lo que le viene mientras se araña la cara con las ramas. Si hablas mal de mí, si hablas mal de mí, tú y todos a los que amas. Entonces, ese fragmento me llama, o sea, me gustaba mm, mucho que traza un paralelismo total entre la reacción de la perra, mm, que todavía no ha perdido el celo, que era lo que me hacía a mí pensar que quizás no era tan negativo, y ese momento en el que el animal se revela completamente y sale mm, huyendo, que permite trazar un paralelismo, ¿no?, con la situación de la humana en ese momento de agobio cuando está con el predicador y el inicio. Porque quererla es desatarla, aunque mucha gente le dice que quererla es precisamente atarla, me llevaba a compararlo con los últimos fragmentos en los que
parece que más que estar de acuerdo con la protectora en que tiene que esterilizarla, ponerle un microchip y todas las cosas necesarias, precisamente ese encajar en el canon que se le solicita es perder, es atarla en vez de liberarla. Entonces sí que yo ahí me quedaba un poco en caos, por eso no he querido entrar mucho en el título, porque yo no lo tengo nada claro. Y eso era todo lo que quería comentar. Y en este punto, Fernando, no sé si estás hablando, pero no está el... Ay, perdón, sí, es que se había... Sí, gracias. Digo que el pasaje que has leído viene de algún modo a confirmar que el celo es un impulso sexual en los seres humanos, en los animales, que es muy difícil de controlar. No es que sea negativo, ¿no? Y que haya de alguna manera que castrarlo o que arrancarlo como sea, pero que sí que conduce, ¿no?, a esas situaciones en las que, evidentemente, ¿no?, con las mujeres que forman parte de ese grupo de terapia y que están tan atadas, ¿no?, a su maltratador que son incapaces de liberarse de él, y a fin de cuentas la perra huye de la humana, que es la única, ¿no?, que la había acogido y que la había protegido, que le había dado un sentido, ¿no?, en su propia vida. Luego ese pasaje, de algún modo, digamos, animaliza aún más, porque la humana para ir a buscar a la perra va dejando también la sangre de su propia regla, de su propio celo por lugares en donde cree que la perra puede llegar a oler a la humana, es decir, que no cabe mayor animalización, ¿no?, que esa, ¿no? Va haciendo pis también por distintos lugares para ver si de esa manera, convirtiéndose ella en perra, la perra llega a poder encontrarla. Entonces, bueno, para mí creo que es una reflexión, ¿no?, en torno al celo, como un elemento que puede llegar a provocar, ¿no?, toda esta serie de situaciones de violencia, sin que ello presuponga, lógicamente, un sentido, ¿no?, en contra del deseo sexual normalmente, ¿no?, establecido. Bueno, en fin, yo creo que podemos dejar, a ver si alguien quiere comentar algo, si se ha acercado a la novela. Si no lo habéis hecho, pues María y yo os la recomendamos. ¿Queréis hacer algún comentario al texto, si os habéis acercado a ella? Sí, Asun. Buenas tardes. Adelante, Asun. No te oímos. A lo mejor no has activado el micrófono o tienes algún problema. Ahora, Ahora, perdón. sí. Sí, yo quería resaltar, bueno, que me parece una novela bastante cruda Mm, y bastante, y sobre todo, no solo porque no le ponen nombre y porque califican a la chica como humana y a la perra como perra, porque no mm, le dan nombre a las cosas, también me llama la atención que, bueno, yo estaba deseando saber qué le había ocurrido a esta persona para encontrarse en este estado, porque mm, pensaba que en algún momento de la novela nos íbamos a encontrar pues con un hecho violento, con algo que explicara toda la situación en su estado, mm. cómo ese devenir que tiene, ¿no? Tan bueno, como La un degradación, la zombie, degradación. pero no pasa, no pasa. No, Y bueno, no pues sé. sí, las primeras páginas me gustaron mucho y la leí pues con bastante interés. Mm. Bueno, y felicito a María. Gracias.
Efectivamente, Asun, sí, no se explica qué enfermedad tiene, se van aludiendo a toda una serie de síntomas que van desde el tamaño tan abultado que tiene de los pechos hasta la imposibilidad de atarse los cordones, ¿no? La incapacidad de razonar. Yo creo que es un proceso de degradación que arranca, ¿no? De la pérdida de la fuerza, por tanto, de la pérdida, por así decirlo, de lo que ella es, ¿no? De que le ha absorbido por completo la vida el predicador, ¿no? Y a partir de ahí, claro, hay una degradación absoluta que a lo mejor tiene que ver con ese aborto espontáneo, en donde ella tiene que ir descalza, ¿no? A un hospital para que, porque está perdiendo continuamente sangre, no sabía siquiera que estaba embarazada. Entonces, yo también pensaba que había alguna enfermedad concreta, pero al final no llega a materializarse. No sé, María, sí que con tu hermana has hablado algo al respecto de esto. Pues la verdad es que no lo habíamos comentado, pero a mí, o sea, a mí me parecía que lo de menos era qué tipo de enfermedad fuera, sino Sí, el hecho que de hecho hay síntomas, pues hay los moratones que le aparece que ni siquiera se corresponden con ningún sí, problema que sea de una enfermedad física. Entonces me parece que todo eso son síntomas de la degradación, no solo física, sino también mental de la sí, protagonista después de sufrir un abuso tan largo y efectivamente, continuado. estoy de Entonces me acuerdo parece con. que sí, que son todo, pues que la incapacidad de atarse los cordones no se corresponde con ningún problema físico, sino con un ataque mental de auxilio de un momento de sentirse totalmente atacada, porque también tiene muchos problemas cada vez que sale a la calle, porque piensa que en cualquier esquina va a estar él Sí, observándola. Entonces todo eso la lleva a sentirse totalmente a colapsar. Mm, mm, mm. Son secuelas psíquicas, ¿no? Las que van provocando ese estado de degradación físico que padece, y yo creo que es cierto, ¿no? Que ocurre así, que padece la humana, ¿no? Después de haber se dejado someter, ¿no? A ese estado de violencia, ¿no? Que no solamente es física, que también, pero es sobre todo una violencia mental, de dominio, ¿no? De sujeción a la voluntad del predicador, que el nombre, desde luego, es perfecto, ¿no? Porque además uno ejerce violencia física, briones, violencia bruta, digámoslo de esta manera, contra Mecha, mientras que el predicador es más sutil, ¿no? Es una violencia, digamos, psicológica, ¿no? De un dominio que reduce a la nada a la humana. Efectivamente, María. Bueno, alguna, por supuesto, José Luis, es una novela muy dura, porque entrar, ¿no? En la conciencia de estos seres, ¿no? Que han sido víctimas de malos tratos y que aún así no son capaces de desligarse, ¿no? De esa figura del maltratador hasta que mueren. Aquí no muere nadie, pero bueno, pero lo vamos viendo continuamente, pues te hace pensar, ¿no? Te deja, en fin, abiertas muchas heridas, ¿no? Sobre lo que es la condición humana. Muy bien. Bueno, pues sin nadie más, María, despide la sesión. Pues yo María, quería sí, aprovechar ya como cierre de la sesión, esta novela a mí me remite a otra que leí también hace relativamente poco. La temática no es la misma, aunque es similar, el tratamiento no tiene absolutamente nada que ver, pero también es una obra muy poco conocida. De hecho, creo que es la única obra de momento que tiene esa autora y que me parece, pues por si sí, queríais anotar una recomendación mía, me parece que merece muchísimo la pena, que es Mira a esa chica de sí, Cristina Araujo Gamir, bien, pues igual que me afecta al leer esta novela, me afectó mucho la lectura bien. de esa. Y esa era la Cristina, última recomendación que quería dar. Cristina Araujo, mira a esa chica, ¿no? Sí, Perfecto, pues gracias, gracias María por la recomendación.